Amigos de Voces, muy buenas noches. Mil disculpas. Teníamos previsto salir a las 10 de la noche, pero tuvimos un inconveniente técnico. Estamos haciendo una actualización del programa y bueno, nos falló un poco. Menos mal que estamos ya aquí, estamos esperando a nuestro invitado del día de hoy. Es el presidente de la Izquierda Democrática, del partido de la Izquierda Democrática de Europa. Y vamos a ver si se conecta mi gran amigo José Grijalva, el entrevistador estrella, como le digo yo. Un momentito que vamos a ver si se conecta. No está todavía. Vamos a ver si se conecta el invitado. Conversamos un poco con el invitado. Vamos a ver si se conecta el invitado con nosotros. Hola. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo desde Hola aquí. Edison, mil disculpas, antes que nada, en verdad, mil disculpas por el retardo, la cita era a las 10 de la noche, pero bueno, son cosas que suceden con la tecnología. Nos están actualizando el programa y no nos salió muy bien. Y hemos tenido estos inconvenientes, pero ya estamos aquí. Estamos esperando que se conecte nuestro entrevistador estrella, el señor José Grijalva. Y vamos a ver si ya se ha conectado. Vamos a ver estudios que nos dicen. Ok, ahí está José. José, no te escucho. No te escuchamos. No te escuchamos. Ahí, hola, Perfecto, perfecto. Te escuchamos muy bien. ok. Bueno, una vez más pido mil disculpas a nuestros amigos de Voces por este pequeño inconveniente y ya para ir dinamizando en esta entrevista les voy a pedir un favor que nos acompañen unos 16 segundos con un video que nos habla en sí, nos muestra más que todo quién es el personaje del día de hoy. Ya en el transcurso de la entrevista podemos saber quién es Edison López. Los invitamos amigos al video. ¿Qué tal, Edison? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí Buenas estamos. noches, buenas noches. Mil disculpas tanto a ti y buenas noches también a nuestros amigos de Voces. Hemos tenido un inconveniente técnico. Bueno, serán las energías negativas, las energías en este momento que están rondando por la situación que estamos atravesando en lo que concierne a lo que es la pandemia, el problema del virus. Y aprovechando esto Perdón, en este momento para hablar con nuestro sí, director que se integra, perdón Leonel un Ramos. momentito, sí, solamente Edison, por favor el teléfono en forma horizontal, solamente eso, y los dejo hablar directamente con nuestro entrevistado. Mil disculpas, gracias, son gajes del oficio. No pasa nada, perdón, listo. Ya. Ok. Antes de nada, agradecerte por tu disponibilidad, Edinson. Nuevamente mil disculpas y de igual manera a quienes nos siguen. Y bien, para continuar lo que estábamos hablando sobre el coronavirus, la situación que está pasando, para iniciar esta entrevista, pues hablemos algo de este coronavirus, una cosa breve. ¿Cómo está la situación en el ambiente ahí en España? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista social, Edinson? Adelante. Bueno, verán, desde el punto de vista, digamos, biológico o epidemiológico, yo no puedo dar ninguna opinión ni médico, ¿no? Lo que yo sí Sí, voy a dar es un testimonio como ciudadano ecuatoriano que está aquí en España de lo que está sucediendo. Y el hecho es algo que es único. Yo vivo 20 años en España y es un hecho único, sin precedentes. Ni el atentado terrorista de la estación de los trenes de Atocha, ni el estallido de la burbuja inmobiliaria
han resultado ser un evento como el que estamos sufriendo ahora con la epidemia del coronavirus. ¿Qué es lo que está sucediendo en el fondo? Que estamos ante un hecho, primero es una catástrofe sanitaria. El sistema sanitario español se ha visto desbordado. Y ojo al dato que el sistema español, sanitario español, es uno de los mejores del mundo. Estamos en la cuarta potencia europea y en Europa es donde los mejores niveles se tiene de estado de bienestar, de mejor calidad de la salud, pero vemos que el avance de esta epidemia es tan grave que está desbordando ya el sistema público de sanidad en España. Otra cosa también que nos indica que es muy grave la situación es el confinamiento que estamos teniendo los ciudadanos en nuestras casas, que por medio del cual se ha parado a la economía de todo el país. Eso va a traer unas consecuencias totalmente desconocidas en la historia de España. Creo que nunca las cosas van a volver a ser igual. Y otro indicador también que me parece que nos quiere decir que estamos pasando un hecho histórico es que el ejército español, que España es un país muy, muy distinto al Ecuador, ¿no? Aquí el ejército, lo que es Fuerzas Armadas, el uniforme de militar, no tiene tanta trascendencia ni goza también de la, digamos, de la simpatía como goza en Ecuador, la aceptación de las Fuerzas Armadas. Para que en España se haya movilizado el ejército, se haya movilizado las Fuerzas Armadas, y sobre todo para ver en cadena nacional al jefe del comando conjunto, ¿no? Al jefe supremo de las Fuerzas Armadas comandar la situación, es porque en realidad estamos ante una catástrofe de tipo sanitaria que va a tener unas consecuencias todavía desconocidas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, porque cuando pase todo esto, nada será igual y seguramente viene un cambio radical en la sociedad española. Sí. No le estoy escuchando, no le estoy escuchando, no le estoy escuchando. Parece que tenemos algún problema que no le estoy escuchando. No le estoy escuchando. Ok, Ya, ahora sí le estoy oyendo. ya. Perfecto. Ahora decía pues que es muy clara y concisa tu apreciación en relación a lo que está sucediendo y a lo que se vierte cada día en las informaciones a nivel, es decir, aquí en Europa y a nivel internacional. Bien, para continuar con esta entrevista y aprovechando que antes de la medianoche que nos estamos acercando, pues en sí, la biografía, hablemos en sí de este joven Edison López, cuando llegó, quién es cuando llegó a España, cómo se inició, con qué estudios llegó a España, cuáles fueron sus proyecciones, en sí, qué llevó en sí en su alma, en su sentimiento al momento de emigrar y qué se proyectó y dónde están los resultados en sí, quién es en este momento Edison López. A ver, mire, yo en Ecuador he estudiado una licenciatura en ciencias del deporte. Yo practico karate y vine aquí a España a hacer un curso de entrenadores en la Federación Española de Karate y después ya, pues me quedé a vivir aquí, ¿no? Después ya conseguí un trabajo, soy profesor en un ayuntamiento municipal en Torrejón de Ardoz, trabajo de profesor en una escuela de karate municipal. Y también he tenido estudios aquí de historia de la cultura en el Instituto de Estudios Clásicos y de historia de cultura clásica, ¿no? Me he dedicado a la política porque siempre hay una relación entre el deporte y la política, ¿sí? Y la filosofía, también me gusta mucho la filosofía. Entonces hay una relación directa ahí entre la política, el deporte y la filosofía. También hace un tiempo tuve la oportunidad, gracias a un amigo Jerónimo Palacios, de hacer un programa de radio y con otros amigos más de una asociación de ecuatorianos, pues nos dedicábamos a hacer un poco de análisis político y también la mayoría de mis amigos eran de la Facultad de Economía de la Complutense.
Entonces con ellos también pues empezamos a analizar economía y política y paulatinamente fuimos dándonos cuenta de que la política es algo que debe nacer del seno mismo de la sociedad civil, que es algo que debemos crear los ciudadanos, las personas, participar, porque a veces pensamos que la política está desvinculada a la gente normal, ¿no? A nosotros que trabajamos, cuando en realidad todo tiene que ver con la política, ¿no? Si usted paga impuestos y obedece leyes, tiene que ver con política. Entonces la política está en todo lado. Lo que pasa es que hoy tal vez hay una, digamos así, una mala apreciación de la política. Eso se debe a que estamos en una época cultural que es la cultura de las masas, ¿no? Entonces el político hoy tiene un poco de dilema, el dilema de cómo acercarse a las masas, conquistar los votos, pero sin entrar, digamos, a hablar de la política como forma de poder. Entonces ahí va a nacer la discrepancia. ¿Por qué a la gente no le gusta el político? No le gusta el político porque a la gente no le gusta escuchar malas noticias. A la gente le gusta escuchar cosas simples de entender y le gusta también que le cuenten cosas buenas, ¿no? A usted no le gusta escuchar, por ejemplo, la grave crisis económica en la que va a entrar ahora Europa. ¿Por qué? Porque eso usted viene cansado del trabajo, tiene mucho que hacer con sus hijos en la casa. Y entonces la política hoy tiene un dilema, que para hacer política hay que ser popular. Y la verdad y la gestión del poder no es una cuestión de popularidad, es una cuestión objetiva. En resumen, eso, por eso estoy en la política. Creo que la política es una labor que debemos hacer todos los ciudadanos. Un partido político es como un equipo de fútbol o un club de algo donde la gente se junta. En este caso, nosotros hemos pensado que la socialdemocracia, que izquierda democrática, es un, digamos así, es un buen lugar para proponer ideas que no sean radicales, ideas que no sean absurdas, que no sean populistas, que no sean demagogas, sino ideas que sean prácticas, que funcionen y que traten de mejorar la vida de la gente. Eso es en resumen por el que estoy aquí en el partido. Sí, bien, Edison, has tratado un asunto de populismo, has hablado también sobre la situación de votación. Obviamente que esto es lo que va de la mano en sí en la ley política. Pero hay un asunto en lo que concierne lo veo desde la situación sociopolítica. Veo una separación. Tú has dicho que un tipo como ausentismo, pero veo yo más una separación del pueblo, ¿no? Hacia la política, hasta hacia las tendencias. Dado así que yo creo que las tendencias están desapareciendo porque en sí no hay un horizonte, no hay una dirección en lo que concierne cuando 20 años atrás, para no ir muy lejos, se hablaba de una derecha identificada, se hablaba de una izquierda bien representada, se hablaba de un socialismo a nivel internacional, no hablemos de nuestro país, sino a nivel internacional. Pero en sí, en estos momentos, hay una separación en sí del pueblo, ¿no? De los pueblos, hablamos así, de la política interna de cada país, en este caso de Latinoamérica. ¿Qué nos puede decir al respecto para terminar esto y para pasar a otro punto? Ya, perfecto, verán. Vamos a hacer una explicación bien pedagógica al respecto. Mire, una cosa es la política, ¿m? Y otra cosa es lo político, ¿vale? La política es el ejercicio del poder y el poder se ejerce a través de una institución que es el Estado, ¿vale? El Estado es una invención racional de poder soberano, el que pone leyes, el que cobra impuestos y el que ejerce el monopolio de la violencia es del Estado, ¿ya? En cambio, lo político, esta definición lo hace un gran politólogo español que se llama Dalmacio Negro. Lo político, en cambio, es lo otro, ¿no? La izquierda, la derecha, que si Correa dice que Nebot le remeda a Nebot, que por aquí aparece fulano y sultano y todo digamos así, toda la telenovela alrededor de eso, ¿no? Así es. Porque usted dice algo que es muy cierto. La gente hoy, pues, no está, digamos, alineada ya con estos dogmatismos ideológicos del pasado, que la izquierda, la derecha, que los marxistas, que los keynesianos, que los liberales. Es verdad. ¿Por qué? Porque la gente se está dando cuenta de que lo político, es decir, la telenovela, el discurso frívolo, ya no le gusta, ya no le convence.
Ahora la gente está más enterada de la política, que es el poder. Por ejemplo, la gente está muy preocupada de a dónde están yendo sus impuestos. La gente está muy preocupada del sistema de salud, por ejemplo. Lo que está pasando ahora, eso tiene mucho que ver con la política, porque todos somos seres políticos. Verá, el ser humano es un ser que ya lo definió Aristóteles, ¿no? Es un sum politikon, es un animal político. El ser humano no es como un alacrán que vive solo, es un ser que vive en entornos políticos y el entorno político es primero la familia, la comunidad, el municipio y el país. Todos son órganos políticos porque se rigen en base a normas de convivencia. Nadie está Así es, aislado. Todos así es. tenemos que ver algo con la política. Ahora, a lo que Ujú. usted se está refiriendo es al discurso ideológico, y en eso sí estoy de Así es, acuerdo. Eso ya así está, es es. algo obsoleto, es algo que aburre, algo que cansa, ¿ya? Entonces, verá, esta época que estamos viviendo es un cambio de transformación. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta de que el debate y la exposición de información aburre a la gente porque no tiene un reflejo en su vida práctica. ¿Me entiende? Por ejemplo, a la gente no le interesa que usted sea el más comunista de los comunistas. No, a la gente le interesa, por ejemplo, que cuando yo vaya al médico me atiendan bien y que cuando hagan un hospital no me roben el dinero en la construcción del hospital. Por ejemplo, la gente quiere que funcione bien una carretera y da igual si usted es social cristiano o del Partido Comunista. Lo que me interesa es que usted como político no me robe el dinero, que llegue a trabajar a las 7 de la mañana y salga a las 4 de la tarde. Lo que estamos viendo, verá, es un giro epistémico. Estamos Mm. girando desde la ideología hacia la ética. Ese es el gran cambio de la política hoy. A la gente le interesa ahora el etos, ya no le interesa el aidos en griego, que viene a hacer, le estoy diciendo porque me gusta el griego, porque a la Ujú. gente no le gustan las grandes ideas. Mire, por ejemplo, las ideas de la clase obrera, la lucha antiimperialista, todo eso a la gente ahora eso no le interesa. ¿Ya? La gente joven hoy ni entiende, ni sabe quién era Lenin o Mao Zedong o quién era No, Gramsci, ese no. ni tiene ni idea. La gente joven lo que ahora tiene otras necesidades, por ejemplo, de relación, de sociedad, de familia, de trabajo, de futuro, de empatía, de cuidado del medio ambiente, de este tipo de amenazas que han aparecido como hoy, por ejemplo, la crisis esta que estamos teniendo con la epidemia. Entonces, ese giro epistémico va a hacer que nazca una nueva forma de hacer la política, porque también verá el instrumento, el dispositivo de poder que es el Estado, también ha evolucionado, porque el Estado es una cosa que evoluciona técnicamente. Cuando nació el Estado, nació en el seno de las monarquías, los reyes, ¿no? Ahí está el caso del rey francés que decía el rey Sol, yo soy el Estado, ¿no? Este soberano ha ido cambiando y el Estado también va evolucionando. Por ejemplo, el Estado norteamericano, el Estado liberal, es una forma distinta al Estado que apareció cuando nació. El Estado nació más bien en el seno protestante francés. Entonces, ese Estado también varía. Ahora, el Estado, ¿qué significa para nosotros? El otro día conversaba con un amigo y es el ciberestado, el cibermundo. La biopolítica, por ejemplo, vamos de la política ideológica totalmente obsoleta ya a la biopolítica, donde lo más importante es el concepto de vida, el concepto de vida plena, de vida auténtica. Por ejemplo, el hecho de cuidar los ecosistemas no es una cuestión de izquierda o de derecha, es una cuestión de salud pública, que el ecosistema, que el agua esté limpia, que por ejemplo la gente tenga sanidad pública, tenga tiempo libre para poder criar a sus hijos, para poder tener ocio, para poder vivir bien. Eso es una cuestión bio, ¿no? Es una cuestión bio. Las identidades de género, por ejemplo, digamos, la integración de las minorías sexuales es una cuestión de estándar de vida, de calidad de vida. Entonces vamos al bio, ¿no? Del ciberestado, la biopolítica y otro elemento que van a hacer después de esta grave crisis es la ecoeconomía. Nos vamos hacia una economía de la eficiencia, porque la economía que tenemos ahora está devastando los ecosistemas. Entonces tenemos que crear una tecnología mucho menos agresiva con las personas, con el medio ambiente,
para poder tener más calidad de vida. Entonces, en ese momento estamos. Eso es lo que queremos dar a conocer, que es una nueva forma de hacer la política. Muy bien. Sí, esta manifestación, digámoslo así, lo digo manifestación porque viene de ti, de un joven político, un analista político, yo lo llamaré así, porque son precisas en sí tus respuestas a lo que verdaderamente necesitamos el pueblo, quienes desconocemos la realidad de cómo están estos cambios sociopolíticos y económicos que se están dando a nivel mundial. Y otra cosa, en sí, esto conlleva a una integración social, si bien has topado un caso también de la situación de la familia. Y hablando de la familia, volviendo al tema de la migración, de la asociación, de la integración, yo quiero tomarte con una sola pregunta, ¿no? Mm. Migración, asociación, integración. Edinson López, desde que llegó, ¿cómo vio este flujo, cómo lo ve, cómo lo analizas tú de tan joven que llegaste a Europa, este flujo, este éxodo migratorio y a su vez, ¿cómo ves tú a tu gente en España? ¿Cómo ves que se iba integrando, asociándose para al menos manifestar algo? Y a su vez, la sociedad ecuatoriana o la comunidad ecuatoriana, perdón, como la comunidad latinoamericana que se encuentra en Europa, ¿cómo fue integrándose en sí a la comunidad española? Ya, mira, España es un gran país y hay que ser muy agradecidos en la manera como nos ha integrado. Los ecuatorianos aquí hemos sido muy bien recibidos. Este país nos ha integrado muy bien. ¿Sabes cuándo empezaron a ponerse un poco las cosas difíciles? No porque España nos haya tenido alguna intención. Creo que España ha tenido una política migratoria muy exitosa, muy buena. El problema fue cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Entonces ahí hubo una elevada tasa de paro y desempleo y la mayoría de gente que trabajaba aquí en la construcción éramos de origen ecuatoriano. Entonces, mira, aparte de cuando llegó la crisis, pues sí te digo la verdad, sí hubo bastante gente que perdió sus casas y que la pasó muy mal. Pero verás, el país como tal, España, nos ha integrado muy bien. ¿Sabes cuál ha sido la falencia nuestra aquí? Pero no por ser ecuatorianos o por ser emigrantes. Este es un problema, digamos así, sustancial en el carácter latinoamericano, que no somos buenos para organizarnos. ¿Sabes qué nos ha fallado aquí a nosotros? Tener un lobby. ¿Qué es un lobby? Un grupo de presión, un grupo de poder, una asociación, un gremio, un partido, algo que le dé a la comunidad ecuatoriana una participación política. Y no solo me estoy refiriendo en tener un partido, no, en tener una asociación, un grupo de presión, un grupo de participación aquí en España que le permita poder llevar esas necesidades como gremio de una manera mucho más eficaz. A pesar que, mira, el sistema de bienestar español nos ha acogido muy bien. Hay mucha gente, fíjate, que a veces prefiere volver a España después de haber vuelto ya al Ecuador, porque a pesar que no tenga trabajo, prefiere estar aquí en España porque está mejor. Fíjate, porque es tan dura la situación a veces en Ecuador que prefiere venirse. Entonces, yo creo que, verás, ¿sabes en lo que sí me he dado cuenta que nos ha costado mucho a los ecuatorianos? Es adaptarnos a ciertas, digamos así, costumbres propias de la vida europea. Por ejemplo, yo he visto aquí mucho que la gente ha sufrido eh, por falta de espacio físico, por ejemplo. Porque en Ecuador estamos acostumbrados a vivir en casas grandes, donde podemos hacer ruido, donde jugamos en el en la cancha de la esquina. Esas cosas aquí no las hemos tenido, ¿no? No hay eso. ¿Por qué? Porque allá en Italia será igual. Vivimos en espacios cortos, en casas pequeñas, en cuartos pequeños, ¿no? Segundo, Con también muchas limitaciones. muchas limitaciones y eso te genera un cambio hasta de tipo psicológico. Así es. Otro punto que ha sido fundamental aquí, el separarse de la familia. El separarse de la familia y vivir aquí en el Ecuador, eso ha producido un efecto muy grave en la psicología ecuatoriana, ¿verdad? Que eso algún día se debería estudiar y cuantificar para ver cuál ha sido la consecuencia de la migración desde el punto de vista psicológico. Y el tercer punto que creo que también ha sido duro para adaptarse aquí en España ha sido el cambio de régimen de vida. Por ejemplo, en Ecuador somos mucho más informales, llegamos a veces un poco más tarde, no somos tan eficaces para trabajar,
porque venimos de una sociedad rentista, ¿no? Una sociedad Mm, petrolera, una sociedad donde tú trabajas en un lugar público y ya te puedes arreglar la vida tranquilamente. Y cuando te das cuenta que vienes a vivir en sociedades competitivas, donde si te duermes te lleva la corriente y no pagas las facturas del fin de mes, pues entonces eso también produce un cambio, ¿no? Produce, digamos, una dureza en la adaptación. Aparte de estos factores que te he dicho, yo creo, mira, porque yo trabajaba antes en una escuela pública y ahora trabajo en un pabellón municipal público. Yo he visto que, mira, muchos niños latinoamericanos se han integrado muy bien aquí en España. Que lo tiene, aquí, mira, están bien, porque el sistema, me imagino que en Italia igual. Tener un hijo en Europa es muy bueno, o sea, están bien cuidados, hay buena sanidad, las escuelas son muy buenas, ¿sabes? Ahora que sí, claro, en Europa no es fácil nada, tener casa, tener trabajo, gastar comida, agua, luz, gas, etcétera. Es muy caro, no es como en Ecuador, la vida es muy cara en Europa. Pero así en es, general, no por los ecuatorianos, sino para todos. así es, así es, Entonces, claro, verás, aparte de adaptarse a esas cosas, el ecuatoriano es una persona que vive bien en España, vive tranquilo, es una comunidad que no da gran cosa que hacer, aparte de alguna vez en el parque, digamos así, un poco montar el pollo, como dicen en España, pero ujú. por lo demás es una comunidad trabajadora, tranquila. Y yo lo que he visto aquí, mira, es lo único que nos ha fallado, es que aparte de nuestra vida como trabajadores, como padres de familia, nos ha faltado un poquito más de ir creando un gremio, el asociativismo, eso que tienen los europeos, ¿sabes? Participación política, asociaciones, clubes, lo que sea, eso nos falta, pero nos falta aquí también y nos ha faltado en el Ecuador también. Crear. Así es. Y bien, hablando de integración, ya una vez que la sociedad, digámoslo así, la sociedad, la comunidad ecuatoriana, perdón, se ha ido integrando poco a poco de una u otra manera, ya sea en lo asociativo, en lo deportivo, lo cultural, quizás se vio la necesidad de la comunidad ecuatoriana de pedir derechos. Mm. En hablar de derechos, para ir en concreto, ¿nos podrías tú indicar sobre los acuerdos que existen entre España y Ecuador? Verás, los derechos, primero es muy bueno los derechos políticos, eso es algo fundamental porque verás, las causas de la migración no están en España, ni en Italia, ni en Londres. Las causas de la migración están en Ecuador. Y esto hay que decir claro, mira, la emigración de los ecuatorianos aquí no es buena para el país. ¿Por qué no es buena? Porque primero se va la gente más joven, que está en edad de trabajo. Mira, hay mucha gente que como yo acabé la universidad allá y me vine acá. Fíjate, yo estoy produciendo aquí, cuando los costes de criarme, de darme de estudiar, de salud, de ropa, de todos esos esfuerzos que han hecho mis padres, han venido a rendir frutos aquí a Europa, ¿sabes? Entonces, es como cuando empezó Ujú. aquí la migración española de nuevo en la burbuja inmobiliaria, los jóvenes españoles se iban a trabajar a Alemania y eso tiene un índice muy significativo en la riqueza nacional. Cuando la gente joven se va de un país, eso genera un déficit a la riqueza nacional. Lo que pasa es que eso no se cuantifica. Entonces, verás, Leonel, la emigración, las causas de la emigración no están aquí, están allá. Los derechos políticos nos permiten evitar la migración, porque la migración no es buena en términos absolutos. Trae cosas buenas después, sí, pero el país pierde cuando la gente migra. ¿Qué derechos? Primero, los derechos políticos que tenemos la posibilidad de elegir 2 representantes a la Asamblea, eso es muy importante para ejercer también poder, porque el poder se debe ejercer a través de las instituciones estatales. Y ahora ya yendo al detalle, tenemos el convenio, por ejemplo, de la seguridad social con España, me parece que en Italia todavía no tienen. Hay algunas prerrogativas que nos sirven como migrantes, como es, por ejemplo, el retorno a casa, que podemos llevar ciertos enseres con unas, digamos así, con unas facilidades fiscales, ¿no? Y también hay muchas cosas que están en el papel, ¿no? Que se hablan allá, que los migrantes retornados siempre se quejan, que cuando uno viene allá todo es mentira, porque le dicen, bueno, ya que has vuelto, búscate la vida. Y eso también puede ser cierto, ¿no? Pero dentro de la ley también hay muchas cuestiones. Por ejemplo, en la ley de movilidad humana se habla de que la contratación de migrantes retornados crea ciertas, digamos así, beneficios fiscales a las empresas que los hacen.
también hay la posibilidad de que muchas personas que han estudiado aquí convaliden sus estudios allá, y hay un sinnúmero de derechos, pero deben gestionarse esto también, ¿sabes? Deben gestionarse, ¿no? Sí. Así es, perfecto. Bien, gracias por esta primera parte, Edinson. Vamos a una pausa con estudios y vamos a ver un video muy interesante que enmarca en sí a la realidad de este joven, amigos de Voces, este joven, este líder político que tenemos acá en Europa y que está abriéndose camino, buscando los derechos por nuestra comunidad ecuatoriana en España y en Europa. Adelante, estudio. Los partidos políticos son pilares del sistema democrático. No hay democracia sin partidos políticos. Y estos solo pueden darse en el seno de los regímenes democráticos. Con la ayuda y concurrencia de varios jóvenes de aquel tiempo, fundé el partido de masas llamado Izquierda Democrática en los barrios populares de todas las ciudades, destinado a canalizar la participación de las multitudes en la vida política del Ecuador. En estos momentos, una nueva generación de la juventud ecuatoriana ha emprendido en el gran trabajo de refundar nuestro partido de masas Izquierda Democrática, al servicio de los permanentes ideales de la justicia social y de la libertad en el Ecuador. Les deseo todo éxito. El futuro próximo, la historia que nos viene, será escrita con el puño y letra de la juventud ecuatoriana. Por eso queremos invitarte también aquí en Europa a que formes parte de Izquierda Democrática. Bien, amigo. En realidad es un importante video, ustedes habrán visto, y retomando un asunto de este video, el expresidente doctor Rodrigo Borja dice algo importante, que no existe democracia sin la participación política. Y para tratar esta situación de la participación política, como tú lo has dicho, la política es importante también cuando nosotros salimos de nuestro país, ser participativos de la política, ya sea nuestra o ya sea interna del país donde nosotros nos radicamos. ¿Qué nos podrías tú decir en partiendo desde este criterio, de este pensamiento, digámoslo así, de nuestro vicepresidente, Rodrigo Borja, de la política ecuatoriana en España? A ver, de la política española te refieres, a ver, ecuatoriana, de la política ecuatoriana, o sea, de quiénes somos participativos, ¿no? Es decir, como migrantes y a su vez desde que partió la situación, la participación política de nosotros, ¿no? En representación de las tendencias que se presentaron para la participación en las elecciones para asambleísta, digámoslo así.
Ya, verás, algo que dice el video este promocional es muy cierto, porque verás, la democracia es una forma de gobierno, ¿no? No es lo mismo una forma de gobierno que el Estado. Eso hay que tener claro, ¿no? El Estado es un aparato de derechos, ¿no? Es como una máquina. Pero la forma de gobierno es la manera en cómo tú vas a conducir la máquina, digamos así, ¿no? Entonces, la democracia se fundamenta en dos cosas que le definen sustancialmente. Una es la división del poder y la representatividad. Los partidos, por eso viene la palabra partido, que está partido, hay una división entre uno y otro, es lo que le define a la democracia, porque si no hubiera partidos, hubiera un solo poder, sería algo monolítico, ¿no? Si hay un partido único, eso ya no es un partido, es uno solo, por eso tiene que estar dividido. Entonces, es importante que esté dividida la participación, verás. Los partidos políticos, ¿no? En esto, por ejemplo, hay un estudioso que se llama Robert Michels, ¿no? Que habla acerca de la naturaleza de los partidos políticos. Los partidos políticos son como una especie de ejércitos, digamos así, sin ser instituciones armadas, ¿no? Me refiero a que son ordenados, regulados y jerárquicos, ¿eh? Todo partido político funciona así. Dentro del partido político hay que tener una estrategia ideológica, un conjunto de propuestas, algo que te diferencie de los demás, ¿eh? Entonces tú vas creando como vas creando un pequeño ejército, vas creando digamos así, tus delegados, ¿no? Y el partido político aquí en Europa tiene un problema, que verás, hacer política aquí en Europa es muy caro, es muy caro. Lo que pasa es que cuando había Correa, la gente hizo mucha política correísta con los migrantes, pero usando dinero del Estado, pues, usando dinero de la embajada, del consulado y esas cosas. Entonces, verás, los migrantes de la política no quieren saber mucho. No, mira, yo te digo porque es mi trabajo ahora, ¿no? Primero, porque no están muy informados de la situación. Segundo, porque el detalle en sí de la política, te pongo un ejemplo, por ejemplo, si tú le preguntas a un inmigrante que está caminando en el metro de Roma y le dices, oye, ¿tú sabes qué son los CETES o certificados de tesorería del Ecuador? Él no tiene ni idea de eso. O si le preguntas, le dices, oye, ¿tú sabes qué son los bonos Brady? No, tampoco le interesa. Entonces verás, ¿qué pasa? ¿Cuál es el principal obstáculo que tenemos para hacer política? Primero, es intentar, digamos así, luchar contra la antipatía que tiene la gente con el partido político. Segundo, informarle a la gente de qué es lo que está pasando en el Ecuador. Y tercero, hay algo muy, muy importante, ¿verdad? La política tiene que estar financiada del dinero de los miembros del partido. Entonces, fíjate con todos esos obstáculos. Hacer política es algo muy duro, pero se tiene que hacer y la van a hacer. Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Porque la representación política está ahí. La ley nos permite tener 2 representantes. Entonces, la pregunta tuya es, ¿cómo va la comunidad migrante en la política? Mira, ¿cómo va en resumen? Cuando son las elecciones, faltando 2 meses para las elecciones, todos nos hacemos de algún partido. Pasan las elecciones, ya nadie se acuerda del partido político. Y me parece bien, porque la gente está ocupada en sus cosas, en su familia, la gente trabaja mucho, en lugar de estar perdiendo el tiempo a veces en reuniones bizantinas, tiene que estar con sus hijos y me parece bien. Vale, esa es la forma en como que ahora tenemos que hacer política. Pero mira, yo en este punto quiero ser muy realista. Tenemos que cambiar primero la manera de hablarle a los ecuatorianos, ¿no? Salir del populismo, este populismo miserabilista. ¿Qué es el populismo miserabilista? Y humillante. Es humillante y miserable. Yo te voy a dar un plato de encebollado y una camiseta para que vengas a la reunión. O yo hago, porque eso se hacía, verás. Sí. Hago el Festival de la Gastronomía, de la Comida Ecuatoriana en Roma, y ahí te meto la bandera de Alianza País. Eso, mira, ese tipo de política, ese es de la política para las masas, ¿no? Porque claro, si le dices, oigan, en la reunión vamos a hablar acerca de los certificados de tesorería y de la reforma de Código de la Democracia, la gente dice, no me interesa. Así es. Entonces, claro, ¿me entiendes? Pero ahí viene el dilema. Por eso te digo, hacer política para las masas tiene un dilema, que es, por ejemplo, verás, ahora
que llegamos a una situación límite, límite. ¿Sabes por qué yo le apoyé al general Paco Moncayo desde el primer día? Porque yo me dediqué al análisis político y económico desde hace muchos años y me di cuenta que la situación del Ecuador después de Rafael Correa va a ser una situación de guerra, de guerra. Escúchame bien lo que te digo. Ya vimos lo que pasó en octubre, verás. En octubre vimos algo que nunca habíamos visto en nuestra vida. Quemaron la Contraloría. Sacaron los ladrillos y los adoquines de Quito y murieron 11 personas. El Lenin tuvo que irse a escapar a Guayaquil. Escúchame bien una cosa que voy a decir. No quiero causar alarmismo, pero la crisis que va a traer el coronavirus ahora, no la crisis sanitaria, en eso yo no tengo idea. Y espero que Dios nos ayude y le dé fuerza a nuestros médicos, que son unos héroes, y que rescaten al mayor número de personas y nos cuiden. Y no sabemos siquiera si nosotros aquí en Europa vamos a vivir, porque esto es tan grave y es tan duro que ni siquiera te digo yo, sé si voy a vivir el próximo mes aquí en España. Pero lo que sí estoy claro y en lo que entiendo muy bien es de las circunstancias económicas y políticas del Ecuador, y te digo algo. Después de la crisis sanitaria del coronavirus viene una crisis económica y eso va a generar una crisis social de magnitud apocalíptica. Escúchame bien, porque verás, aquí en España, que estamos empezando recién a sentir los estragos de la pandemia, están hablando de una caída del PIB más del 10%. En Italia, una auténtica sangría. Ahora, mientras estamos hablando de esto, han muerto más de 700 personas. Hoy, en un país desarrollado como Italia, que es la tercera potencia europea, que tiene unos hospitales mucho mejores a los que hay en Latinoamérica. Entonces, lo que va a venir ahora en Latinoamérica es algo muy serio, verás. Por eso es el momento donde los políticos tenemos que dejar todos los lenguajes del simpatiquismo, los lenguajes del populacho y los lenguajes del yo te voy a dar más. No, estamos en una etapa donde en el Ecuador y en el mundo entero de Occidente es fundacional y revolucionaria, donde necesitamos, ahora sí, estadistas, gente que sepa actuar en emergencias de vida o muerte. Por ejemplo, por eso yo le apoyé siempre al general Moncayo, porque él es un hombre, primero es un militar, es un hombre que estuvo en la guerra, es un hombre que ha sabido administrar, fue 2 veces, y es una persona vieja también, eso es bueno, que sea prudente, que sea una persona que haya tenido experiencia y sepa de la vida, eso es importante también. También es importante contar la energía de los jóvenes, pero para mandar en situaciones delicadas hay que ser prudente. Fíjate lo que va a suceder ahora. Te voy a dar un dato, verás. ¿Sabes cuál es la pérdida bursátil hasta hoy? De todo lo que está pasando con la crisis del coronavirus. Son 24 billones de dólares, ¿ya? Eso es 2.000 millones más que todo el PIB de Estados Unidos juntos, ¿ya? Fíjate, ha hecho que se caiga la bolsa de Estados Unidos, del Dow Jones, en un día cayó hasta el 16%. ¿Tú sabes cuándo hemos tenido esos datos? Y me he pasado investigando todos estos días esto. Uno, en 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Otra situación similar, ¿sabes cuándo hubo? En 1933. Otra que también tuvo esa misma situación bursátil fue en el asesinato del presidente Kennedy. Sí. Y la otra gran crisis bursátil ha sido la del 11 de septiembre. Pues fíjate bien, lo que ha pasado con el coronavirus es más grave que todo eso en términos bursátiles. Entonces, verás, la caída de Lehman Brothers del año 2008 es menos grave de lo que está sucediendo. Entonces, sí va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias de tipo, primero, epidemiológico, médico, donde moriremos o morirán mucha gente. Esperemos que Dios nos proteja a todos. Segundo, después va a venir la crisis económica, una grave crisis económica. Y esa crisis económica va a derivar en un conflicto social, porque va a haber desempleo totalmente incontrolado. ¿Cómo van a financiar todos los subsidios de desempleo? La gente se va a lanzar a las calles cabreada. Y sabemos que en Europa funciona el orden social, hay buena policía, hay buen ejército y tal.
Pero yo te hago una pregunta. Si esa misma crisis se traslada a Ecuador, ¿tú crees que estamos preparados desde el punto de vista institucional para soportar esto? Así es, absolutamente. Eso es hablar de política. Ahora, mira, poner a 3 bailarinas en una tarima y traerle a, no sé, al cuentacachos de la radio a que gane las elecciones, eso es muy popular, suena muy bien. Mira, yo no podría estar hablando ahora estos temas y no ser catastrofista, ponerme a hablar cosas de la autoestima, de los átomos de Hitler, hablar de que hay que darle pan a todos los pobres del mundo y luchar contra el imperialismo. Podría hablar esas chorradas, pero eso es irresponsable. Mi responsabilidad como político es precisamente, yo no estoy ejerciendo el poder, pero represento a un partido político, a un grupo, y espero que esta entrevista que me estás haciendo la escuchemos en Ecuador, hermanos ecuatorianos. El coronavirus es una catástrofe de magnitud apocalíptica. Hemos visto en las redes sociales que mucha gente no está acogiéndose a las medidas que están dando las entidades públicas. No se imaginan lo que está pasando en Italia, no se imaginan lo que pasa aquí en España. En mi vida he visto en España al ejército en las calles. El ejército en España está montando hospitales de campaña y están a punto de colapsar. Auténticas ciudades hospitalarias que son aquí. El sistema sanitario español es grande y bien pertrechado, pues ellos están colapsando. Así es que, compatriotas, si me están escuchando en el Ecuador, prepárense y cuiden a su familia y sobre todo escuchen a las personas serias, sensatas. Ya se acabó la época del populismo. Ahora estamos en una situación límite para los países, límite para las economías, para los sistemas sanitarios y para la estabilidad social. Entonces, ese es un tema que quiero hablar, porque mira, en la política, el ejemplo más claro es este, mira, en Quito, había 3 candidatos, el general Paco Moncayo, el señor Yunda y la señora Luisa, no me acuerdo el apellido. De los 3, gana Yunda, pero ¿sabes por qué gana Yunda? Porque es más popular, porque él viene de un programa de la radio de contar chistes. Y el general Paco Moncayo, un general no te digo porque haya sido de mi partido, por simple sentido común, un general que ha sido jefe del comando conjunto, que ha estado en la guerra, que ha sido 2 veces alcalde, ¿no crees que hubiera sido más capaz para gestionar una tragedia como es lo que va a suceder ahora? Pero nosotros hemos elegido al cuentacachos. Ahí está el problema de la política hoy. ¿Qué pasa si un político es serio, si habla cosas concretas, es un poco aburrido? Pues no le votan. Pero cuando necesitas gestionar cosas públicas, necesitas gente seria, gente que sea preparada y que sea formal. Y ese es un dilema, verás, ese es un dilema que está ahí en la política ecuatoriana. Ustedes como partido, Edison, al cual tú representas en Europa, ¿cómo ven la situación en sí o cómo están organizándose para la próxima lid política, si Dios lo permite, pasando esta gravedad mundial? Y si estás de acuerdo o ya están encaminados a acuerdos políticos con las demás, digamos, agrupaciones, no tendencias, sino demás partidos políticos. Verás, sí, yo en este punto creo que lo más adecuado es hacer una coalición de los migrantes, ¿sabes? Una coalición que nos dé identidad dentro del legislativo para poder, verás, hay un tema, nos quieren quitar un representante a la asamblea ahorita, hay por ahí unos rumores, ¿no es cierto?, que quieren de que ya no sean 2 sino solo 1. Fíjate, nosotros que somos una fuerza laboral que está mandando el dinero para que funcione allá, que nos hemos separado de nuestras familias, que hemos venido aquí a sufrir y que somos muchos, porque somos muchos, alrededor de 300,000 ecuatorianos estamos aquí en Europa. ¿Cómo va a ser posible que solo tengamos un representante en la asamblea? Entonces, ¿sabes qué es necesario? ¿Por qué no podemos nosotros pedir más representantes? Porque no tenemos poder político. ¿Y por qué no tenemos poder político? Porque no tenemos un gremio. Entonces, verás, todo lo que vaya en la dirección de crear una coalición, un gremio,
que ejerzca poder, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo debe ser la identidad de ese grupo? Primero, tiene que ser una identidad de acuerdo a las características de la población migrante. La población migrante es una población trabajadora, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros no podemos tener un partido, digamos así, que defienda solamente los intereses del capital financiero, por ejemplo, que yo no tengo nada en contra de los bancos, ¿eh? A mí me parece que son negocios muy respetables. Yo esa demagogia de luchar contra los bancos a mí no me gusta. Pero, por ejemplo, ¿quiénes son los que han emigrado? Claro que también han emigrado los ricos, ¿no? Como ha emigrado, por ejemplo, el Correa. Él ha emigrado a Europa. Pero, ¿no? Vamos a los emigrantes que estamos trabajando todos los días en el metro a las 6 de la mañana. Entonces, debemos ser un grupo de, primero, somos gente trabajadora. Ahora, eso no quita que tengamos un grupo de gente preparada, que esté dirigiendo los intereses de ese gremio. Entonces, todo lo que vaya en esa dirección, por ejemplo, si hay una posibilidad de hacer una coalición de los migrantes, nosotros estaríamos encantados de participar. ¿Sabes cuáles serían nuestras líneas rojas? Primero, uno, que no haya tenido nada que ver con la corrupción. Dos, que no haga demagogia. Que no vaya ahí a ofrecer, vamos a darles casas, vamos a darles préstamos. No, no, no. Que le hable a la gente claramente. Nosotros queremos tener legisladores. Nosotros no vamos a elegir agentes de créditos de un banco, ni tampoco vamos a elegir ministro de la vivienda. Nosotros vamos a elegir 2 legisladores para fiscalizar y legislar. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que podemos. Nosotros no podemos. Yo la otra vez escuchaba ahí a un señor, dice, es que yo quiero llegar ahí para que los emigrantes pongan a los cónsules y a los embajadores. Eso es un demagogo. Eso es demagogia barata. Porque el que establece la política exterior y el que designa a los embajadores no es el legislador, es el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente de la República. Entonces, mire, esos detalles que dicen mucho eso, con que no haya demagogia y con que no haya estado metido en la corrupción, porque escúcheme bien, amigo, y escúchenme bien, ecuatorianos, nadie está en contra de los hospitales que ha hecho Correa. Le hemos pagado para que haga los hospitales, Correa. Ese era su trabajo. Y si ahora hay hospitales en el Ecuador es porque le hemos nosotros pagado el sueldo y hemos pagado esos hospitales. Lo que tenemos como obligación los políticos es de fiscalizar esos hospitales. Y eso no quiere decir que nosotros no queramos tener un sistema de salud. Claro que queremos. Solo una mente enferma puede pensar eso. Queremos tener carreteras, queremos tener un buen sistema de salud, queremos tener un buen sistema educativo. ¡Ojo! Pero no queremos que a nombre de ello le estafen al pueblo y le atraquen a las arcas públicas. Esto quiero dejar bien claro porque últimamente se corren redes de que ahora sí, como viene el coronavirus, ahora sí usas los hospitales de Correa. Correa no hizo los hospitales con su plata. Le pagamos un sueldo para que él haga los hospitales. Y el tío de Glass, que es un corrupto sinvergüenza, que está pagando cárcel, él se robó plata de esas obras. Entonces las obras sí las queremos. Muchas gracias, le agradecemos por haber hecho su trabajo. Pero el objetivo de la oposición política es ver dónde han robado. Si no hubiera la oposición política, amigo, yo dijera, bueno, como les voy a hacer un hospital, me voy llevando 10 pozos petroleros. Y no me reclamen porque ahí están los hospitales. No es así. Así no funciona. Aquí en Europa así no funciona. Si tú haces un hospital o una carretera y te has robado algo de eso, te vas a la cárcel. Y aquí funciona el dinero público. ¿Qué? Mira, solo te pongo un ejemplo. El terreno que hicieron en la refinería de Esmeraldas, Pacífico, la refinería. Tiraron a la basura 1.200 millones. Ahora en esta crisis que viene con el coronavirus, ¿cuántas cosas crees que se pueden hacer con 1.200 millones de dólares? Mucho. Entonces, no me digan que la corrupción no tiene que ver con la política. Claro que tiene que ver. Si no hay dinero público, ¿cómo se puede pagar las escuelas? ¿Cómo se puede pagar los hospitales? Entonces, eso también forma parte de la política, la lucha contra la corrupción. Por eso, en Izquierda Democrática, nuestras líneas rojas para hacer la coalición es 1, que no sea ningún representante corrupto. 2, que no sea ningún demagogo, que no venga aquí el encantador de serpientes. Y 3,
que sea una persona que entienda, que haya estado con los migrantes, que sepa lo que están haciendo. Nosotros, mire, no somos como el señor recién Pablo Romero, que vivía aquí en Torrelodones, estos migrantes de alto standing, como los chavistas que viven en los barrios de lujo aquí en Madrid, que han venido robando de Caracas y son aquí dueños de penthouse de lujo en los barrios de Madrid. Ellos no representan a los migrantes. Ellos lo que son es choros de alto standing. Si nosotros queremos de verdad hacer política bien, esas son nuestras líneas rojas y estamos abiertos para la gran coalición de los migrantes. Bien, ha sido muy claro en tu acotación en lo que refiere a la política ecuatoriana y a su vez a la coalición que tú dices, ¿no? A la unión de los migrantes para hacer llegar a un acuerdo y lograr los derechos nuestros como migrantes, que en sí hasta ahora quienes nos han representado en la asamblea no dan ningún resultado positivo. Bien, pasamos para ir concluyendo esta entrevista. Recordamos a nuestros seguidores de Voces que nos sigan en las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, y continúen con nosotros que tenemos entrevistas más adelante, inclusive como con este joven Edison López, un líder político y a su vez un migrante como nosotros aquí en España y en Europa. Bien, pasamos a estudios, pasamos a nuestro director Leonel Ramos para ver qué podemos poner en conocimiento también a nuestros seguidores y a su vez la participación de él en esta entrevista. Adelante, Leonel. Buenas noches, Edison. Muchísimas gracias por la entrevista. Amigos de Voces, mil disculpas por el horario. Nos hicimos tarde por un problema técnico, pero ya estamos aquí. Antes de dar un pequeño compendio de la primera parte de la entrevista, quisiera saludar a todos los amigos que nos están siguiendo, a Luis Ángel Guerrero, al abogado Denis Nungalodi, a Roger Porras, que nos sigue desde Estados Unidos, a Carmen Melara, Juan Morocho, Kelly Solte, Hermano Ramírez, a Helmut Saavedra, Edison Paredes, María Flores, Byron Espinosa, Alexandra Montaño, Vicente Quiñones, Juan Lara, nuestro gran amigo Juan Lara desde España también, Ricardo Ramos, Luis Carlos Flores, Andrés Moreno desde Roma, Luis Felipe Tillería. Y bien, ha sido bastante interesante, mi estimado Edison, la primera parte, haciendo un pequeño compendio, como dije, es la falta de adaptación que tiene el ecuatoriano, que ha tenido el ecuatoriano, la separación de la familia, el cambio de vida que hemos tenido. Y tú hablabas de que necesitamos tener un grupo de participación, que necesitamos un lobby en sí, pero es bastante complicada. El ecuatoriano en el extranjero es bastante complicado, es bastante egoísta. Entre nosotros mismos, como se dice, entre bomberos tratamos de pisarnos la manguera y no debería ser así. Pero para hacer esa reflexión un poco más profunda ya en sí, en la parte política, quisiera, estimados amigos de Voces y Edison y José también, ver este pequeño video, y agradezco a nuestro gran amigo Luis Eduardo Vivanco, con quien en algún momento estuvimos en Ecuador, que hizo una entrevista al expresidente Rodrigo Borja. Vamos a verlo y después regresamos. Adelante, estudios. Usted el discurso de masas. Incluso usted habla de un efecto narcótico del político en el discurso de masas. El señor también sabe del discurso de masas. Le voy a contar una anécdota del discurso de masas. Discutíamos en el naciente Partido Izquierda Democrática dónde hacer la primera concentración multitudinaria. Entonces varios compañeros, entre esos Manuel Córdoba, ¿se acuerdan de Manuel Córdoba? Gracias. Él decía en la Plaza del Teatro y yo sostenía que en San Francisco. Y los compañeros decían, pero por favor, Rodrigo, San Francisco solamente la llena el doctor Velasco Ibarra. ¿Cómo vamos a ser ahí? Bueno, hicimos votación y gané por unos pocos votos, porque en Izquierda Democrática todo era por votación. Nada era el capricho de ningún liderzuelo, sino por votación todas las decisiones. Gané la decisión y hicimos la concentración en San Francisco. No les abrumo con los detalles, pero cuando llegué ya la plaza estaba llena, casi no puedo entrar, yo que era el orador. Bueno. El anfitrión. El anfitrión. De todas maneras me llevaron por el aire encima de la multitud, llegué a la tribuna,
di un discurso feroz. Y al otro día nos íbamos al Tulcán en mi carro, iba manejando con 4 compañeros y uno de los compañeros me dice, Rodrigo, ¿quieres oír tu discurso de ayer? Pero claro, les digo yo, tengo aquí, y mete el cassette, todavía no habían los discos, sino el cassette. Y empiezo a oír mi discurso y sentí vergüenza de lo que había dicho. Es como ver el video de la farra de la noche anterior. Entonces ahí me di cuenta, por primera vez, que la masa llega a drogar o emborrachar al orador. Eso me pasó a mí. Entonces era una demagogia, una cosa de locos. Yo en la tribuna, claro, emborrachado, era como si hubiera tomado media botella de whisky. Ese era el efecto que da la masa al orador. ¿Mintió? ¿Producto de ese efecto narcótico? No, exageré. A veces hasta el histerismo, exageré las cosas. Y entonces ya me avergoncé cuando íbamos a Tulcán de escuchar mi discurso. Y entonces ya me puse en las próximas, porque para nosotros, como usted, aquí hay varios compañeros, ya la plaza de San Francisco quedó pequeña para Izquierda Democrática. Y tuvimos que trasladarnos a San Blas para las concentraciones, porque ya la plaza era pequeña. Se quedaban en Abenalcázar y en La Sucre, cantidad de gente que no podían entrar a San Francisco. Entonces hacíamos las concentraciones en San Blas, que era, claro, mucho más, debajo del monumento a Bolívar, ahí concentraba. Bien, amigos de Voces, nuevamente regresamos. Esas fueron los comentarios vertidos en el programa Castigo Divino por nuestro expresidente, el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Hace un momento, paradójicamente, decías, mi estimado Edison, que la izquierda, que no debemos nosotros elegir agentes de crédito, que la izquierda democrática no está para hacer acuerdos con demagogos. Pero, oh sorpresa, que el mismo expresidente de la República menciona que muchas las veces la pasión que te lleva a la política te hace exagerar un poco, te hace ser demagogo. Entonces, con esa perspectiva y desde ese punto de vista, yo tengo 2 preguntas concretas de acuerdo a nuestros queridos seguidores. ¿Qué es para Edison y la izquierda democrática? ¿Qué es para Edison la izquierda democrática? Ya. ¿Y qué crees tú desde la perspectiva de la izquierda democrática en España que puedas hacer o que puedan hacer ustedes como grupo, como movimiento, para acoger o sanear esa parte vulnerable que existe en todos los ecuatorianos de no creer en la política? Ya, bien, genial. Verás, me has cogido, ahí sí me pillaste, como dicen aquí en España, ¿no? Verás, yo creo que el doctor Borja es una persona que es un teórico de la política y ha hecho la política en la práctica, ¿no? Porque una cosa es que tú hables como, yo que sé, Carl Schmitt habla de la política, y otra cosa es hacer la política en la calle, ¿no? Gestionar el gasto público, convocar a la gente y todo eso. Vale. Yo creo que verás que el doctor Borja, primero, la política está hecha, la política es del espíritu humano, verás. Porque cada etos, cada pueblo tiene su forma de hacer política. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú le mientes a tu esposa, estás acabado como político. Pero en cambio en Europa, ustedes en el ejemplo le tenían a Berlusconi, ¿no? Que era todo un gigoló, y eso a la gente no le interesaba. Le interesaban otras cosas. ¿A dónde voy? Verás. Cada etos tiene su forma de hacer la política. Ahora verás. El etos ecuatoriano, para hacer la política, es bien raro. Porque verás, primero es nihilista desde el punto de vista político. No creen nada. Nada. Todos los políticos son unos ladrones, vienen aquí a robar. No quiero nada de la política. Bueno. Pero también ahí viene otro punto. El ecuatoriano es súper apasionado en la política. Te voy a poner un ejemplo, el correísmo. Verás. Correa está teniendo un juicio penal. Glass está en la cárcel. Le han sacado las cuentas, ¿no? A la luz. Alexis Mera está con prisión preventiva en su domicilio, pero sin embargo, el correísmo duro
todavía le sigue, ¿entiendes? Entonces ahí viene otro carácter nuestro también del ecuatoriano. Tú para hacer política, es una política bien, ¿cómo te diría? Sustancial. ¿Ya? Somos bien, la forma de hacer política en el Ecuador es un poco rara también porque verás, al ecuatoriano le gustan los gobiernos autoritarios. Y esto me decía un amigo sociólogo. Le gusta a alguien que componga todo. Correa va a componer todo. Denle todo el poder. Sí, todo el poder. Arregle todo. Ya, entonces. Pero ahí viene el tema, verás, que la política es algo tan amorfo, tan difícil digamos así, de poder racionalizarla, ¿no? Por eso es importante que dentro de lo imperfecta que es la política, la democracia es, creo, la menos mala. ¿Por qué? Porque permite alternar el poder. Una vez estás tú, otra vez voy yo y lucho contra ti. Yo te voy a ver los desperfectos para que tú me veas los desperfectos a mí. ¿Eh? Entonces, eso es bueno. Cuando tú, por ejemplo, has visto que yo me he robado 100 euros del erario público, me das caña en los medios, este se ha robado el dinero, o este anda andando en el helicóptero del ministerio, anda paseando con los hijos, me das caña, y eso es bueno para el ciudadano de a pie, porque esa lucha ideológica, esa lucha ética, permite que no se abuse del poder, ¿ya? Eso en esa parte. A ver, verás, la izquierda democrática es un partido socialdemócrata y en eso me podría extender mucho porque soy muy entendido en cuanto a filosofía, pero no quiero darte el rollo, verás, escúchame. La socialdemocracia es lo que vivimos en Europa. Es la política posideológica. ¿Qué quiere decir eso? Que es una política que está en lo práctico. Te pongo un ejemplo. Tú vives en Italia, ahí hay un estado de bienestar, sí. Hay unos buenos hospitales públicos, sí. Hay un sistema educativo público, sí. Hay derechos laborales, sí. Pero también hay capitalismo, centros comerciales, finanzas, competitividad. Entonces, la socialdemocracia lo que hizo en Europa es hacer convivir esos dos mundos, el mundo soviético, ¿no?, de la estatización de los medios de producción con el liberalismo anglosajón. Esa combinación es la socialdemocracia, pero la socialdemocracia no es dogmática. Los políticos en Europa no son dogmáticos, son pragmáticos, son capitalistas, pero también son socialistas del estado de bienestar. Eso lo puedes ver en los países nórdicos, se ve más claro. Mira, los países nórdicos son muy proteccionistas en derechos sociales, pero son altamente competitivos, ¿eh? En Escandinavia, te digo, yo conozco bien Finlandia, no es que la gente te regala el dinero si no trabajas, no, no. Ahí hay derechos que te protegen, pero los que trabajan son muy, muy productivos. Y ojo, no hay corrupción. Porque mucha gente dice, en Noruega el Estado subsidia la medicina. Sí, pero no se roban los impuestos. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema, verás. La socialdemocracia es esa política, pero a la ecuatoriana, intentando tener ambas cosas. ¿Ya? Eso es la izquierda democrática. La izquierda democrática es, mira, que no existan suburbios donde la gente esté viviendo encima del agua, sin sanidad, sin educación, sin nada, porque esa pobreza genera el populismo y después genera la pobreza en general hasta para los ricos. Eso los ricos deben entender en Ecuador. Eso los ricos comprendieron en Europa. Al pueblo no hay que tenerle viviendo encima de las casas de caña. Al pueblo hay que darle sanidad, porque un pueblo que tiene más sanidad es más competitivo. Si tú tienes un pueblo de desnutridos, de gente que no va a la escuela, de gente que no tiene fuerzas ni para trabajar, que tiene una esperanza de vida de 50 años, tú como rico eres pobre. Entonces, eso es lo que comprendieron los ricos en Europa. Para que no venga la revolución del proletariado y nos vuele la cabeza, vamos a hacer hospitales, vamos a darle dignidad a la gente. Y eso no quiere decir que aquí vamos a nacionalizar toda la riqueza. No vamos a ser comunistas. Vamos a tener nuestros ricos, nuestro mercado, nuestra competitividad, pero también vamos a tener estas dos cosas. Eso es la izquierda democrática en resumen, ¿ya? Ese es el ideal que tenemos, pero creemos algo, verás.
Creemos en este giro epistémico que está dando hoy la política, que tenemos que ir hacia los problemas reales de la gente, no hacia las cuestiones ideológicas. Tenemos que buscar soluciones para el bienestar de la gente, ¿ya? Por ejemplo, fíjate, ahora vamos a tener un problema muy grave en el Ecuador, porque la política a nivel global es ahora la política de la cuarentena. Te hago una pregunta, amigo. En el Ecuador, el 60% de la gente trabaja en el mercado informal, es decir, tiene algún negocio, vende algo, sale a buscarse las habichuelas día a día. Si a esta gente le confinamos en sus casas encerradas, lo que dure la crisis, no va a tener que comer, no va a tener que comer. Eso va a crear un estallido social. Entonces, por ejemplo, ahí tú necesitas una idea práctica, práctica. Por ejemplo, a esta gente hay que asistirle, pero eso no quiere decir que vamos a hacer como Hugo Chávez, que tiene el boom petrolero, subsidia los alimentos, subsidia el pollo, después la gente no produce y se mueren de hambre. No, hay que, ¿me entiendes? No hay que ser dogmático, hay que reaccionar a los hechos. Entonces, eso es ser un socialdemócrata. Tienes que ser un político práctico, no tienes que ser esclavo de las ideologías y menos esclavo de los eslogans. Por ejemplo, mira, nosotros somos dolarizados y tenemos ahora un problema gravísimo de liquidez, pero muy grave. ¿Cómo vamos a estar nosotros carajeando a los gringos? A ver, ¿tú te das cuenta de esa imprudencia? Tenemos que tener buenas relaciones con ellos porque son nuestros amigos que nos compran los brócolis, las flores, nos compran el petróleo y tal. Y también tenemos que ser amigos de los chinos también. A ver, señor, ¿me entiendes? Eso es lo de un político pragmático y un político serio. Perfecto. Edison, Sí. es bastante claro todo, bueno, demasiados conceptos en una sola definición de lo que era la izquierda democrática, pero en sí, la Ya. izquierda democrática, ¿qué está haciendo para sanear un poco esa falta de credibilidad que tienen los políticos? Porque justamente acá algunos amigos están escribiendo acá que las respuestas tienen que ser un poco más concretas. Ya. Un saludo a Evelyn, que se acaba de conectar, nuestra gran amiga Evelyn León Palacios. Pero en sí, la política, los políticos, ¿cómo tienen que hacer esa reivindicación para poder llegar al pueblo? Porque hay demasiada demagogia, hay demasiada corrupción. Tú hablabas hace un momento y me extraña un poco, y eso quisiera con eso ya concluir mi intervención. Hablabas sobre el octubre del año pasado que hubo una Contraloría quemada. Esto es, digámoslo así, terrorismo, pero nace de una corrupción. Y tú veo que en tus intervenciones atacas mucho al ex gobierno del economista Rafael Correa, pero ojo que Rafael Correa nació de las izquierdas. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esa situación entre la izquierda democrática y el ex gobierno de Rafael Correa Delgado? Mira, el robar el dinero público no es una cuestión ideológica, ¿vale? Por ejemplo, yo he atacado mucho al gobierno del Correa porque me he dedicado a investigar cómo gestionó él la economía y cómo gestionó la política. Y fue imprudente y en muchos casos fue corrupto, ¿sí? Eso no tiene nada que ver que él sea de izquierdas, porque mira, un político de izquierda o de derecha puede robar. No es que la derecha es corrupta por ser derecha o la izquierda es corrupta por ser izquierda. El político, el etos del político, eso te digo, el giro tiene que ser hacia el etos, hacia la ética del político, lo que está haciendo en concreto en su gestión. Ya, yo me he opuesto a eso, ¿me entiendes? Ahora, tú me dirás, ¿toda la izquierda estaba con Correa? No, no toda. Por ejemplo, el general Paco Moncayo nunca cocinó con Correa, ¿sabes? Él fue un opositor en la asamblea cuando fue legislador y se paró duro. Después ya la gente no le volvió a reelegir al Paco, ni fue a la asamblea, ni ganó de alcalde, y ya está. Tampoco la política solo es ejercer el poder, ¿eh? Tampoco la política es solo ganar elecciones. Esto también es hacer política, ir a los debates, hacer digamos así, política mediática también forma parte. Ya. A ver, verás, ¿qué queremos hacer nosotros para ya terminar de una esto? Verás, nosotros queremos hacer primero en nuestra agenda, tenemos algo bien interesante que es hacer una auditoría de la CENAMI. ¿Ya? ¿Por qué creemos que hay que hacer una auditoría de la CENAMI? Porque esa fue la época donde hubo dinero.
Ahora ya no hay dinero, ahora no, verás, el que vaya a ofrecer algo miente, porque ahora el Estado ecuatoriano está quebrado. Ya eso de te vamos a hacer la casa del ecuatoriano y por aquí, por allá y vamos, mentira. Verás, nosotros lo que queremos hacer es una auditoría de la CENAMI. Y ahora, ¿cómo se audita eso? Para auditar esos fondos que vienen desde el Ejecutivo, necesitamos a alguien que sea o legislador o que sea un fiscal. Si tú, como Leonel, presidente de la asociación de lo que quieras, pides esa información, no te van a dar. Esa información solo la van a dar a un legislador. Y ¿sabes qué? Auditar la CENAMI, eso por lo menos se demora unos 3 años, porque vas a auditar un ministerio que fue un fracaso. Pero bueno, verás, hay una cosa aquí sobre la CENAMI, con esto quiero concluir mi intervención. Ya hubo un proceso de control de la CENAMI hace algunos años atrás. Lastimosamente han sido tan amañados entre todos que mejor decidieron dejarlo allí. Entonces tendría que venir un nuevo gobierno que no tenga relación con los antiguos políticos que han estado allí para que hagan un verdadero control, no solamente de la CENAMI, porque ojo, han habido muchas secretarías y ministerios que han cerrado, se han fusionado con otros, entonces la corrupción es demasiado grande. Pero bueno, Ya. yo quería solamente saber ustedes como Izquierda Democrática, cómo van a llegar. Pero bueno, ya eso le dejaré la palabra a mi querido entrevistador estrella, José Grijalva. Yo, de mi parte, te saludo. Muchísimas gracias por la entrevista. Y de seguro vamos a tener que hacer una segunda ocasión para hablar mucho más. Pedimos nuevamente 1000 disculpas a nuestros amigos de Voces por el horario y agradecemos a todos ustedes que están interviniendo con los mensajes. Y si algún momento alguno de ustedes se siente lesionado por las versiones vertidas por Edison, tienen todo el derecho de pedir una réplica y nosotros estamos abiertos para hacer una entrevista. Muchísimas gracias, Edison. José, a ti la palabra. Buenas noches, amigos. Bien, Listo. gracias a nuestro director Leonel Ramos por su intervención. Ha sido bastante claro y más que todo haciendo conocer las inquietudes de nuestros seguidores de Voces. Bien, para ir concluyendo ya, me tomo 3 palabras tuyas que las has dicho. Coalición, sustancial y racionalizar. Hablando de los derechos de los migrantes, de quienes verdaderamente tenemos que alzar siempre nuestra voz de protesta, y bien si me escuchan nuestros seguidores, nuestros amigos, que en realidad hay que tener fundamentos muy elementales cuando se va a pedir o cuando se está planteando un proyecto para así lograr los derechos en los cuales no disfrutamos todavía como migrantes, como la comunidad ecuatoriana, hablando solo de la comunidad ecuatoriana, con las remesas fuimos muy representativos y más que todo una base bastante fuerte como para argumentarla y que pasó a la historia. Fue algo trascendental en decir las remesas de los ecuatorianos. Fue muy esencial. Entonces, volviendo a lo que te decía anteriormente, coalición sustancial, racionalizar, hablando de los derechos de los migrantes. ¿Cómo podríamos ya para agrupar esto y dar tu criterio sobre en sí nosotros los migrantes? Edison, adelante. A ver, coalición. Estamos a puertas de unas nuevas elecciones. Es el momento a todos los dirigentes, miembros de grupos, gremios o asociaciones, les propongo que formemos una gran coalición de los migrantes para poder llevar la voz de los migrantes a la asamblea. Eso es fundamental porque sin poder político todo queda en quejas. Necesitamos ejercer el poder. Eso tenemos que tener claro. Solo un poder contrapone otro poder, ¿ya? Después hemos dicho sustancial. Esta es una palabra de Aristóteles. Hay que ir al para qué de las cosas, ¿no? A lo que no va a cambiar. Todo puede pasar. Incluso las personas vamos a morir y pasamos, pero hay unas cosas que son sustanciales. Y hay algo que es sustancial a las personas y es la dignidad. La dignidad de los ecuatorianos migrantes en el exterior es una dignidad que no está todavía representada dentro del poder político. Yo soy presidente de un partido político. Digamos así, la materia prima de los partidos políticos es el poder político.
¿ya? El que no diga eso miente. Todo esto de demagogia es barato. Eso no vale. Escúcheme, el objetivo de los partidos políticos es buscar el poder político. Y a un poder político solo se le contrapone otro poder político. Por eso es importante que haya algunos partidos. Y en el juego dialéctico de la lucha por el poder, hayan distintas posturas, distintos cuestionamientos al poder, y eso fortalece las instituciones. ¿Ya? Exactamente. Entonces, me había dicho, gran coalición, sustancialidad, ¿y cuál es la otra palabra? Racionalizar. Racionalizar. Tenemos que saber primero que el Ecuador no va a estar en la mejor situación económica después de las elecciones. Amigos, escúchenme bien. Yo me he dedicado muchos años al análisis económico, político y cultural, y lo que va a pasar con el coronavirus en el futuro va a ser muy grave, le va a cambiar la historia a todo el mundo. No sabemos todavía cómo va a quedar el Ecuador. Así es que tenemos que tener mucha objetividad para poder buscar soluciones. El problema, por ejemplo, del barril de petróleo que está bajando, va a bajar casi esta semana. Hay proyecciones que va a bajar a $17, ya incluso que hasta 15. Eso va a ser terrorífico para nuestra economía. La prima de riesgo ecuatoriana está sobre los 3.200 puntos. El interés que paga el cupón ecuatoriano de deuda externa es 14%. Los que son economistas saben de lo que estoy hablando. Los que conocen la sociología y la teoría del Estado saben que estamos al borde de una grave crisis social con el coronavirus. Y saben los que conocen de politología que las instituciones ecuatorianas son muy débiles. Entonces, en ese escenario, que es un escenario duro, hay que ser racionales y prácticos. Tenemos que buscar soluciones racionales, objetivas, ¿sí? Y también saber racionalizar los recursos. No hay que hacer populismo. La gente sabe por qué se decepciona de la política, porque el político le ofrece cosas que sabe que no va a cumplir. Por eso es mejor tirar para abajo. Un político tiene que ser un estadista y ser un estadística es pensar los escenarios posibles y tomar decisiones. Hay escenarios que son adversos y otros que son beneficiosos. Es mejor pensar en los adversos, porque si uno piensa en los adversos se prepara, pero si las cosas no van mal, no pasa nada, la gente vive tranquila. Eso es nada más lo que quiero decir. Perfecto. Bien, para terminar, esta muy buena, productiva entrevista, la llamaré así, porque hablar con personas y más que todo con juventud ecuatoriana, que como Edison López, como es un joven que habla en sí de sus conocimientos y de sus análisis, son claros. También quiero robarme un criterio tuyo. Y aparte de un criterio, es decir, en realidad, cuando uno tiene resultados positivos y se ha encaminado en algo en la vida, se traza metas, sueños, como proyecciones. ¿Qué tiene Edison López en sí al compendio de todo el extracto de lo que hemos hecho esta entrevista? Adelante, Edison. Bueno, yo mis sueños personales, en lo personal, con esto del coronavirus, primero quiero que todo esto pase, ¿no? Por mala suerte soy uno de los uno de los trabajadores en España que ha sido sometido al ERTE, ¿no? Es esta suspensión de contratos que ahora han hecho las empresas. No sé si volveré a trabajar después de que pase esta crisis, esperemos que sí. Y también, en cuanto a lo político, me gustaría organizar bien la estructura del partido, participar más con la gente, escuchar, participar en estos foros y participar en las elecciones y sacar un buen resultado. Esos son mis objetivos. Yo siempre pretendo ser muy elemental en el lenguaje con lo que hago. Lo importante, por ejemplo, para mí sería un triunfo poder formar parte de una coalición, ir con una coalición a las elecciones para poder tener un candidato significativo. Yo estoy en la política porque me gusta la política. Yo no vivo de la política, ¿no? Yo vivo de mi trabajo. Entonces, yo estoy aquí porque me gusta la política y porque también creo que le puedo aportar algo a la comunidad. Si ese aporte puede ser algo para mejor, yo estoy satisfecho. Porque hay una frase de Martin Heidegger que me encanta, que es uno de mis guías espirituales de la filosofía, que dice, a veces el que piensa cosas grandes comete grandes errores. Por eso a veces es mejor pensar en cosas pequeñas, pero hacerlas. Y ya con tener un partido organizado, legalizado, constituido,
con su directiva, con sus elecciones, con sus compañeros, ya me siento satisfecho. Y quiero saludarles a todos mis compañeros del partido, son unos fuera de serie, porque son gente que me ha apoyado sin pedirle nada a cambio y lo han hecho por convicción. Y así creo que debe ser la política. Y yo quiero que ellos sigan conmigo y que podamos participar en las próximas elecciones. Estos son los objetivos que tenemos. Bien, el tiempo es corto en sí para tener digamos, una extensión en sí a conversar contigo, porque es bastante interesante y despejar tantas incógnitas, tantas dudas y enriquecer más que todo el desconocimiento, el desconocimiento en sí de la realidad de nosotros los migrantes, porque lo que nosotros estamos ya viviendo aquí somos parte de estos países y en sí también nosotros tenemos que saber nuestros derechos como migrantes y también como quienes han obtenido la nacionalidad en estos países y sabernos comportar de acuerdo al momento. Bien, me quería tratar un tema que es muy interesante también, que es sobre el seguro social, pero yo pienso y te invito para ver si hacemos una nueva entrevista, tendremos que organizarnos con la dirección de Voces para ver en sí cuándo podríamos hacerla, que es una temática que tú creo que también la conoces porque ya tienes tus años y sería importante para también conocer a nuestros compatriotas ecuatorianos aquí en Italia, que hasta el momento nosotros no contamos digamos, con un convenio bilateral sobre la seguridad social, pero que esperamos de que lo poco o lo grande que se esté haciendo a través de la señora cónsul que hay en este momento, que lo ha expresado así, tenga su éxito, pero siempre es importante un criterio de quienes ya han vivido esto, en este caso como tú que vives en España y tienen ya un convenio en el cual está dando resultados en lo que concierne a las pensiones de los ecuatorianos acá en España. Bien, agradecerte nuevamente por tu tiempo, nuevamente mil disculpas porque era de iniciar con anterioridad, como dijo nuestro director Leonel Ramos, pero lamentablemente una falla técnica. Nosotros nuestras entrevistas las hacemos siempre en directa, no es nada registrado, y así que estamos sujetos a cualquier eventualidad técnica que se presente en una de las entrevistas. Nada más por el momento. Gracias nuevamente, Edison. Esperemos que sea otra segunda parte sería, ¿no? Una segunda parte de esta entrevista para ir más que todo enriqueciendo en sí la situación nuestra de aquí los migrantes en Europa y en el mundo. Un mensaje para despedirnos a nuestros migrantes en Europa y en el mundo, Edison. Bueno, primero yo quiero pedirles a todos los médicos, enfermeras, al personal sanitario que está en Ecuador, quiero pedirles que Dios les bendiga, que Dios les cuide para que nos puedan cuidar. Quiero pedirle también a todos los ecuatorianos que me están escuchando por aquí, que se unan a sus familias y se cuiden, porque lo que estamos viviendo aquí en Europa es una auténtica tragedia, una catástrofe humanitaria. Y en Ecuador el coronavirus ya va a llegar, ya está subiendo. Entonces yo quiero pedirles a todos los hermanos que tal vez me estén escuchando, cuídense, sigan las normas que está dando las instituciones públicas, lávense las manos, quédense en su casa y cuiden a su gente, porque ni en Italia ni en España sabemos en qué va a terminar esto. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que aquí hay buenos hospitales, hay muy buen sistema sanitario y a pesar de eso, esto se ha ido de las manos. Entonces yo desde la distancia, porque tengo allá mi familia, mis hermanos y mis padres, les quiero pedir a todos que Dios nos bendiga y nos cuide. Y que no solo le pidamos a Dios, sino que también hagamos en los hechos, nos cuidemos y nos ayudemos, porque se vienen días muy difíciles. Y que sepan que todos los hermanos que estamos en el Ecuador ahora, ni siquiera podemos viajar allá, imagínate, no podemos salir de España. Esperamos que todo pase rápido y que todo vuelva a la normalidad. Sin más, gracias. Gracias a ti, Edison. Bien, amigos de Voces, aprovecho también nuevamente para invitarlos que nos sigan en las redes, tanto en YouTube, Instagram, Facebook, y que también nos regalen sus comentarios para seguir adelante con nosotros, con esta información, con las entrevistas. Bien, ya para despedirnos, porque es tarde noche, amigos de Voces, nada más por el momento, con la dirección
de Leonel Ramos y la asistencia técnica de Jimena Durán, se despide su amigo José Grijalva. Voces, la voz de quienes no tienen voz. Gracias y a la próxima.